Nos da mucho gusto esta mañana el poder platicar con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenos días, Víctor Manuel, secretario, le saludamos desde acá, desde Hermosillo. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Saludos aquí a tu auditorio, a la orden. Muy bien, bueno, pues preguntar, hay muchísimo, yo le decía al auditorio antes de iniciar esta entrevista que había muchísimo que platicar con usted, evidentemente, y toda vez que el gobierno estatal pues ya entregó en comodato las instalaciones del Centro de Usos Múltiples por allá en Ciudad Obregón, lugar en donde se va a instalar pues esta dependencia. ¿Qué es lo que sigue, secretario? Así es, bueno, pues estamos muy agradecidos con la gobernadora en particular y con el Estado en términos generales, porque podremos ya hospedar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Cajeme. En ese sentido, me da gusto nuevamente informar que estuvimos por allá, firmamos el comodato, aprovechando un día de campo en el campo experimental del INIFAP y del CIMIC, y en esa ocasión tuvimos la oportunidad de comentar con la gobernadora. Estamos propiamente en el proceso de las instalaciones, de los sistemas de comunicación, teléfonos, internet, también el mobiliario de las instalaciones recibidas, que van a permitir tener un equipo en esta ocasión pequeño por el espacio, pero que vamos a ir gradualmente incrementando la capacidad de atención de nuestro sector en el estado y de ahí en el resto del país. También vale decir que la Secretaría cuenta con un edificio en el cual vamos a convocar a las instituciones, particularmente aquellas que tienen que ver con aspectos técnicos, como es el INIFAP, el propio CIMIS, el SNICS, e inclusive albergar algunas otras dependencias de la Secretaría. Esto lo estamos haciendo en coordinación con el delegado federal, para que podamos tener ya próximamente nuestra capacidad de atención. Yo espero darme una vuelta pasando Semana Santa nuevamente para poder desde ahí tener una clara idea de cuándo podremos cumplir con los tiempos y empezar a ir ubicando parte de nuestro personal. ¿Ya tienen previsto la cantidad de personas, secretario, que en total se van a mudar a Cajeme, a Ciudad Obregón, para trasladarse como parte pues de la Secretaría? No podemos dar un número a este momento. Lo que sí vamos a poderlo decir es que en función de la eficiencia, sobre todo por los mecanismos de la comunicación electrónica hoy día, vamos a tener un equipo técnico suficientemente capaz e interconectado que nos permite estar enlazados con el resto del país. De modo que vamos a ir progresivamente incrementando los números en función también de las propias demandas. Lo que queremos es empezar a trabajar desde allá con nuestra capacidad técnica, atender los ciclos agrícolas, atender también la parte pecuaria, la pesca, que es muy importante, y en función de eso vamos a ir gradualmente fortaleciendo las capacidades en Cajeme. Acá en Sonora se comentaba mucho y se cuestionaba si una ciudad como, si Ciudad Obregón, tendría la capacidad de recibir a toda esta gente que vendría y que se sumaría, ¿no?, a la Secretaría, a la Secretaría de la Agricultura, de saber, usted que ya conoce, que ya ha hecho muchísimas visitas y ya ha estado en muchas ocasiones en nuestro estado, ¿qué le parece? Mire, bueno, pues las facilidades de la ciudad perfectamente pueden absorber gradualmente, como ya señalé, cómo vamos a ir incrementando nuestra capacidad allá. Y también eso pues anticipamos y lo hemos mencionado con el presidente municipal, nos va a permitir ir gradualmente fortaleciendo también la economía de la ciudad y consecuentemente del sur del estado. Estamos planeando tener el próximo año un importante congreso internacional sobre el tema del agua y suelo, y todo esto pues lo vamos a ir anticipando con tiempo para que podamos ir teniendo la capacidad y la infraestructura para poder albergar este tipo de eventos. Igual pues lo haremos para recibir a nuestros productores, a las productoras, a las comunidades y sobre todo a las organizaciones de productores que tendrán pues que ir a hacer gestiones allá en nuestras oficinas. Quiero decirles también, me da mucho gusto compartir que es la función de este secretario
la de atender pues la agricultura, la ganadería y la pesca de todo el territorio nacional, y en consecuencia pues mi función está en atender y visitar todos los estados. Pero Ciudad Obregón va a ser una importantísima plataforma para de ahí poder atender la parte norte, la parte centro, y también fortalecer lo que estamos haciendo en el sur-sureste del país. De modo que seré un secretario itinerante, como lo he sido hasta ahora. Yo propiamente destino 1 o 2 días a la semana para visitar los estados, y lo haremos desde la base de Ciudad Obregón para atender pues lo que nos compete en la parte norte. Bueno, entonces lo tendremos acá mucho tiempo, pero también usted estará viajando pues prácticamente por todo el país por cuestiones de trabajo, pues así como usted lo dice. Así es, y vale decir que tanto nosotros estemos allá, siempre estará en la oficina una autoridad, estarán los subsecretarios, estará un servidor, estarán los directores generales, los coordinadores. Estaremos en una forma muy activa, con presencia de alto nivel en nuestras oficinas allá. Preguntarle, secretario, y aprovechar pues que lo tenemos en la línea para preguntarle a qué acuerdo se llegó finalmente, o si todavía está en una etapa de evaluación o de negociación en relación a los apoyos por el ingreso objetivo a campos menores de 20 hectáreas. Esta situación que tanto había preocupado a los agricultores de nuestro estado y en la que además ellos habían manifestado pues no estar a favor. Bueno, ha habido claramente una preocupación que es compartida debido a los recursos económicos de nuestro presupuesto. Cuando tenemos un presupuesto limitado, y como usted entenderá y toda su audiencia, lo que nosotros queremos es ser lo más justos en la distribución de esos apoyos, y cuando está limitado el presupuesto, lo que hemos venido preparando y sobre todo analizando cómo vamos a cubrir lo más que se pueda, claro, tomando en cuenta de abajo para arriba pues lo que requieren más apoyo. Y de ahí lo que hemos dicho, y lo haremos siempre con esa transparencia, es decir, bueno, pues hasta aquí alcanzó, esto es lo que vamos a poder cubrir, y en función de eso vamos a establecer nuestras reglas de operación y nuestras políticas. En la medida en que podamos tener mayor presupuesto, y en la medida que la situación financiera se vaya mejorando, como nos lo ha expresado el señor presidente, pues iremos fortaleciendo más las coberturas, las bases, pero todo está en función de la disponibilidad de recursos, y en esto pues hemos sido muy claros y muy transparentes. Vamos a apoyar a los que menos tienen, vamos a apoyar a los que más requieren de estos subsidios, sin dejar de reconocer la importancia que juegan los productores comerciales, particularmente del norte del país. No tenemos nada, al contrario, es una posición que queremos estimular y fortalecer, porque también tenemos gente con muy escasos recursos y limitaciones en todo el territorio, incluyendo el norte. Que no se dé la interpretación o la impresión de que estamos favoreciendo o que estamos sacrificando los productores comerciales para beneficiar a los productores sociales. Las reglas son muy claras, tenemos recursos limitados y estamos en parejo apoyando de abajo para arriba a los productores hasta donde nos ha alcanzado el presupuesto. Secretario, tengo entre mis notas, y usted me corrige, es una declaración que dio a Adolfo Ramírez Prado, presidente de la Junta Agrícola de Huatabampo. Él decía que había una propuesta incluso de usted para integrar a todos los campos menores de 50 hectáreas. ¿Esto es verdad o sería una posibilidad? Sí, efectivamente, estamos, bueno, pues a través de estas negociaciones y sobre todo los ajustes presupuestales que hemos tenido, pasamos, subimos hasta 50 hectáreas de riego y 100 hectáreas de temporal, lo cual propiamente estamos atendiendo y cubriendo las necesidades y los apoyos casi al 80% de nuestros productores. Se llevó a cabo, secretario, y esto es importante preguntarle, ¿no? Usted acaba de decir algo muy cierto, que la SAER pues también atiende el tema de pesca, de ganadería, y la semana pasada se llevó a cabo la elección para presidente de la Unión Regional Ganadera de aquí de Sonora. De acuerdo a la votación, los delegados le dieron la mayoría a Héctor Plat, quien pues de nueva cuenta estará en un periodo más, ¿no?, al frente de la Unión Ganadera. A decir de quienes estuvieron ahí, pues fue una votación intensa. ¿Usted cómo vio, secretario, esta elección?
Sí, estuvimos porque yo mandé a mi abogado de la Secretaría para que fuera testigo y tenemos la autoridad y la responsabilidad de verificar que esos procesos se hagan en forma correcta, en forma transparente y sobre todo democrática. Tenemos información de que esto no ocurrió del todo, de modo que pues vamos a esperar a ver qué el otro contendiente, el señor Baranzini, ha expresado que va a impugnar. Nosotros como autoridades atenderemos la información que nos vayan a proporcionar para ver qué es lo que legalmente procede. Lo que queremos, y estas han sido instrucciones del señor presidente claras, es de que estos procesos se hagan con transparencia, con democracia, y que finalmente sean los propios miembros de la asociación, las de la Unión Ganadera Regional de Sonora, la que finalmente ratifique o en su caso rectifique lo que ahí ocurrió. La información que yo tengo de primera mano, a reserva de reunirme con los abogados que estuvieron ahí presentes, es de que no fue del todo una elección transparente. Bueno, eso lo anticipo en función, insisto, de que me den el reporte correspondiente. ¿Está usted de acuerdo, secretario, en la propuesta emitida por el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, para crear una unión ganadera regional del sur del estado que además represente a los productores de 12 municipios de esta zona de la entidad? Bueno, no tengo información al respecto. Sé que por ahí había esa iniciativa, pero no tengo ninguna información clara. Pues en todo caso vamos a estar al pendiente. A mí lo que me interesaría es siempre fortalecer la unión de ganaderos, buscar más que competencias inclusive entre el mismo estado o diferencias, pues buscar una unión real, porque nuestra necesidad no está en de tener estas uniones ganaderas divididas o creando nuevas uniones ganaderas, sino fortalecer las que hay, siempre sustentadas en la democracia y en la participación de todos, para que seamos mucho más eficientes y más fuertes, porque nuestra competencia está hacia afuera del país y no tanto entre nosotros. Entonces yo favorecería mucho, o estaría mucho en favor de que pudiéramos revisar, fortalecer y acompañar con las políticas públicas, con la fuerza del gobierno federal, estas asociaciones, pero no buscando pues, seguir creando, porque por algunas circunstancias pudieran no ser atendidas algunos de los sectores o algunos grupos de productores. Entonces esto implica que se revisen, que se analicen y finalmente pues tomar las decisiones. Obviamente nosotros estaremos siempre dispuestos a apoyar y atender las demandas de los productores, de los ganaderos, y buscaremos siempre las mejores soluciones. Esa sería nuestra posición. Preguntarle también, secretario, muy importante, este fin de semana el gobierno federal anuncia que se buscará ordenar los títulos de agua, ¿no? Y que próximamente habrá una desaparición de los distritos de riego en todo el país. De inicio, pues esto también ha generado mucha inconformidad en agricultores, principalmente del sur de nuestro estado. Preguntarle a usted si esto es viable, pues si usted está a favor de esta decisión del gobierno federal. Mire, bueno, se habla mucho, este es un tema muy importante, yo lo he expresado en muchas ocasiones. Uno de los grandes temas de preocupación y de ocupación de la Secretaría de Agricultura, sin duda no es de la Comisión Nacional del Agua, y yo diría de todo el gobierno y la sociedad, es el tema del agua. Somos un país que está siendo afectado por el cambio climático de una forma drástica, dramática, y tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cambiar nuestros sistemas de producción, tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que ser mucho más conscientes de que el recurso agua se está agotando y que la agricultura, que consume más del 75% del agua, tendrá que ser modernizada, tendrá que hacer un programa importante de reconversión a cultivos que demanden menos agua, usar sistemas de riego más tecnológicamente eficientes, en fin, una serie de medidas, porque el recurso se nos está agotando y es parte de la preocupación. Entonces vamos a tener que analizarlo de una forma integrada,
vamos a tener que revisar esto y no es un tema específicamente de la Secretaría de Agricultura. La Comisión Nacional del Agua juega un papel fundamental. Así es. Que está sectorizada en la Secretaría de Ambiente. De modo que este es un tema que vamos a ir atendiendo y tenemos la obligación de plantear políticas de largo plazo, yo diría casi políticas de Estado con relación al agua, y no es a través de iniciativas o pequeñas alternativas. Este es un tema que tendrá que verse en forma integrada. Secretario, ¿qué le diría usted, aprovechando además que nos escuchamos en el sur de nuestro estado y mucha gente que nos está escuchando por allá, qué le diría usted a esas voces, a esas personas que piensan o que consideran que estas decisiones son tendientes a que el gobierno recupere pues el control sobre el manejo del agua para uso agrícola? ¿A ellos qué les diría usted? Lo que les diría a todos los productores es de que necesitamos hacer conciencia, insisto, en que tenemos un problema serio respecto al uso del agua. La transformación del agua en alimentos a estas alturas es muy costoso y tendremos que ir juntos buscando los mecanismos que nos permitan ser más eficientes en el uso de este recurso. En ese sentido, estaremos siempre abiertos a escuchar opiniones, a escuchar posiciones, pero hay que verlo con una perspectiva de largo plazo. El problema del agua en el país tiene que sentar las bases para una solución de largo plazo que implica la implementación de tecnologías, implica algunas decisiones de índole político, pero sobre todo y en forma muy importante la voluntad de todos para que hoy día los que somos productores o los que son productores los sigan siendo en el futuro y ojalá las futuras generaciones también, de lo cual depende mucho el agua. Entonces tenemos que reconocer primero y hacer conciencia de lo que está ocurriendo y después entre todos ir planteando cuáles van a ser las decisiones y las soluciones que habremos de tomar. En cuanto a la pesca, muy importante también preguntarle sobre este tema. Se habla mucho de que es necesario, por lo menos aquí en Sonora, la modernización de la flota de embarcaciones. Además de esto, ¿qué requiere o qué apoyos también recibiría la pesca para nuestro estado, secretario? Sí, qué bueno que lo menciona. Como usted sabe, la pesca está sectorizada en la Secretaría de Agricultura. La Comisión Nacional de la Pesca está sectorizada en la SADER. Estamos trabajando, atendiendo temas de coyuntura como es el Alto Golfo, donde ya tenemos algún esquema que va a permitir a los pescadores de esas regiones que puedan hacerlo de una forma responsable y sobre todo que puedan tener los ingresos necesarios para tener una vida decorosa. Por otro lado, hemos recibido una pesquería que tiene que ser manejada de una forma diferente. Hay mucha corrupción, hay mucha falta de inspección, no hay orden, ha habido una política errónea, equivocada en la pesca por la administración anterior y estamos en el proceso de ordenar, que no es nada fácil, de modo que haciendo claro la información de cómo vamos a operar, por un lado, cómo vamos a hacerlo en el marco de la ley, cómo lo vamos a hacer con una pesca responsable, pues son los instrumentos que estamos implementando y vamos a ir impulsando, pero no es un tema que se va a resolver en el corto plazo. Sí, entendemos que hay muchos temas que se resolverían o que se cambiarían pues gradualmente, ¿no? Por último, preguntarle, secretario, el campo sonorense en general, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué se necesita reforzar también? Ahorita le preguntaba al inicio de esta entrevista sobre los apoyos, ¿verdad? Pero de una manera general, ¿cómo evalúa o cómo ve usted el campo sonorense? Bueno, en primer lugar, yo tengo un aprecio, un cariño y sobre todo un gran respeto por todos los productores del campo sonorense, ya que estemos hablando de agricultura, de ganadería y la misma pesca. Me une mucho reconocimiento y respeto a los productores de Sonora. Son ejemplo de una agricultura que ha vencido condiciones adversas y que pues ahí está la muestra. También ha sido la cuna de grandes aportaciones para la seguridad alimentaria del mundo, lo que ocurrió en el Ciano, la Revolución Verde, sí, con científicos mexicanos y con el liderazgo del doctor Borlaug. Y eso es en parte el prestigio, la reputación y sobre todo rescatar
ese prestigio que se logró a través de los investigadores para la producción de trigo, para la producción de sorgo, de maíz. En fin, hay todo un ejemplo muy importante que seguir en Sonora, y en ese sentido pues no solamente está la admiración de un servidor, sino yo diría de la agricultura en general. De ahí la importancia de tener la base de la Secretaría desde Ciudad Obregón, porque queremos recuperar esa proyección por un lado, pero también queremos plantear cómo vamos a seguir teniendo ese liderazgo a partir de pues ese trabajo que tendremos que hacer acompañando a los productores, incorporando nuevas tecnologías, nuevo conocimiento, para volver a tener esa revolución verde con miras a una agricultura más productiva, claramente más sustentable y sobre todo que incluya a todos los productores. Muy bien, entonces. Un saludo a todos. Muy bien, secretario, va a estar entonces usted aquí en Sonora pasando Semana Santa. Sí, esa es lo tengo en la agenda. Vamos a regresar a platicar con los productores. Tendremos información que compartirles y sobre todo pues muy interesados en recibir los comentarios de ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le agradecemos el que nos haya podido atender esta mañana, el que hayamos podido platicar con usted. Muchísimas gracias y ojalá que más adelante podamos mantener de nueva cuenta contacto. Un gusto, Lidia. Gracias. Un gusto platicar esta mañana con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la SADER, aquí en el estado. Pues ya vieron, hablamos de muchos temas, no solamente de los cambios de las oficinas de la SADER que va a estar instalada aquí en Sonora, sino en general de varios programas y también pues de toda la información y de todo el descontento, ¿no? De algunos agricultores, el tema también de la Unión Ganadera, es decir, varios aspectos que abordamos esta mañana en esta amplia entrevista que sostuvimos con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.